Vamos a saludar a Santiago del Soler, ex jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por llamarme. Bueno, ¿cómo tenemos que ver o qué visión tiene usted de todas estas relaciones que se están dando tanto con Estados Unidos como con China para el campo? O sea, ¿qué beneficio podría tener esto para el campo argentino? Bueno, en realidad Argentina es una de las economías más cerradas del mundo y eso es algo objetivo, se puede medir en volumen de exportaciones e importaciones debido al PBI en relación a otros competidores como Brasil, por ejemplo. Entonces tenemos que abrirnos al mundo. Tenemos aranceles muy altos, muchos sí, los compartimos con el Mercosur, aranceles muy altos de importación, hasta el 35% para autos, para camiones, para cosechadoras, pero al mismo tiempo es muy difícil negociar con otros países si uno no abre su propia economía cuando uno quiere exportar lo propio, ¿no? Ahora aparentemente venimos avanzando bastante Unión Europea Mercosur, que se negoció muy bien durante décadas, muchísimo tiempo. Aparentemente eso va a llegar, que eso va a ayudar a exportar muchísimos productos argentinos, frutícolas con arancel cero, cuotas de carne más amplias, harina de soja, por ejemplo, con arancel cero, que hoy tiene arancel cero, pero porque la Unión Europea lo decidió así, pero puede cambiarlo mañana. Y después está Estados Unidos, que ahí entra mucho la geopolítica, ¿no es cierto? Tuvimos durante el gobierno de Fernández, le decía a Putin, quiero que la puerta de entrada de Rusia a América Latina sea Argentina, ¿no? Estábamos en ese, con ese, digamos, tipo de países, ¿no? Con Irán, aliados de Irán, Venezuela, etcétera, y ahora, bueno, nos estamos volcando mucho a Estados Unidos. Eso es un cambio muy importante y recién estamos viendo algo, el trazo grueso y falta mucho por saber todavía. Decía, falta mucho por saber, vemos el trazo grueso, pero vemos que Trump, por ejemplo, en esto de las relaciones internacionales y comerciales, genera, digamos, bastantes escenarios diversos en muy poco tiempo. Eh, el mismo acuerdo que hizo con Argentina, o similar para la carne, lo hizo ahora con Brasil. Y Argentina tiene esa ventaja competitiva, ahora está en igualdad de condiciones. ¿Cuánto se puede considerar que un acuerdo con Estados Unidos realmente se traduzca en beneficio para el país? Bueno, uno puede verlo por varios lados. Por lo pronto tener una cuota un poquito mayor que vamos a ver, todavía no está eso Claro. definido, ¿no? De 20.000 toneladas, aparentemente a 80.000, pero no sabemos a quién le van a sacar cuota, a qué otro país, y como bien decías, mañana cambia de idea Trump, ¿no? Porque es así eso. Sí. Brasil los puso en el peor lugar del mundo y ahora resulta que necesita la carne brasileña, ¿no? Eso sin duda que es así. Hay una dinámica de negociación que todavía no sabemos. Pero por el otro lado, tenemos lo que es las importaciones, que Argentina, la verdad que somos un país muy cerrado. Tenemos los autos más caros del mundo, las camionetas más caras del mundo, los tractores más caros del mundo, las cosechadoras más caras del mundo. Llega un punto que eso tiene que cambiar porque nos quita muchísima competitividad, no para venderle soja a Estados Unidos que no nos compra, o maíz, o carne que nos va a comprar un poquito, sino para venderle a otros países del mundo también, como mencionaba China. Por ejemplo, pero si tenemos insumos tan caros en Argentina, es muy difícil competir y encima tenemos retenciones, ni hablar. Del Solar, buenas noches. Usted recién decía esta situación tan cambiante del presidente Donald Trump, que por allí también se soluciona cuando él logre su acuerdo interno. Si el productor ganadero americano baja el precio, se olvida de nosotros. Bueno, pero si la cuota está abierta, digamos, durante el gobierno de Macri, estando nosotros en el gobierno, abrimos las 20.000 toneladas, que era poco, pero era un no. Antes era un no. No podés entrar. El hecho de poder entrar con una cuota ya es algo. No es de mercado libre, no es liberalismo, no es nada de eso, pero es realidad. Es decir, tengo abierto el mercado y me abre una cuota mayor. Después, por supuesto, si baja el precio, Argentina hoy tiene un precio muy inferior al que es Estados Unidos, a pesar de que los precios ganaderos son muy buenos, reconozcámoslo Sí. en Argentina, pero estamos muy lejos de eso. Así que tener un vaso comunicante con un mercado que tiene semejante demanda hoy y que recomponerlo en Estados Unidos no es tan sencillo, porque le falta terneros y producir terneros en Estados Unidos no es tan sencillo tampoco y no lo van a poder hacer en pocos años. La ganadería es algo de reacción muy lenta. Los argentinos lo sabemos y los estadounidenses también.
Y ellos, convengamos, se quedaron con muy poca carne y ahora que el rodeo norteamericano vuelva a crecer y pueda abastecer más, porque no va a abastecer siempre todos los cortes en Estados Unidos, pero más Estados Unidos, es muy lento y hay que aprovechar eso. Del Solar, el expresidente Macri habló de que la economía china es mucho más complementaria para nosotros que la norteamericana. A ver, ¿a qué suena eso para la gente común para traducirlo? ¿A que Argentina tiene que tratar de lograr abrirse al mundo sin, tomar en cuenta la geopolítica como aparentemente está pasando con este acuerdo comercial con Estados Unidos? Yo creo que sin duda Argentina es un país chico a nivel internacional y lo que tenemos que tener son relaciones equilibradas con todos los bloques comerciales del mundo o países como Estados Unidos, porque ahora hay mucho acuerdo así bilateral, lo cual te da debilidad. Por supuesto que negociando un país muy grande con un país muy chico de manera bilateral es distinto al acuerdo Unión Europea-Mercosur, donde estábamos con los brasileños. A mí me tocó negociar y negociamos con brasileños, uruguayos, paraguayos, de alguna manera algún peso había. China, lo que dice Macri es totalmente real, la complementariedad. China nos exporta muchos productos manufactureros y nosotros alimentos, y alimentos de todo tipo, no solamente carne, convengamos que es el principal comprador de carne en Argentina, claro. Hoy es China. Nos puede gustar, nos puede no gustar, pero es China. Y para importar alimentos, China, digamos, tiene un ritmo importante de crecimiento y Argentina lo tenemos que abastecer. No podemos tomar partido por un solo bloque y darnos el lujo de decir no comerciamos con otro país. No, tenemos que comerciar con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, con el norte de África y con muchos otros países sudeste asiático. India, ni hablar, India, que es un mercado donde exportamos todo el aceite, prácticamente el mayor volumen de aceite a Argentina, que también es un país muy cerrado, pero tenemos que negociar porque necesitan alimentos. De todas maneras, Santiago, no creo que sea voluntad del gobierno actual de hacer un trato así muy privilegiado con Estados Unidos. Creo que diversificar los destinos, porque creo que el presidente se refirió también en ese tema de que no iban a dejar de venderle a China. Bueno, yo creo que es imposible no venderle a China. Claro. Sería una situación, digamos, incomprensible que Argentina haga una cosa así. No lo vamos a hacer, le vamos a seguir vendiendo. Pero después también convengamos que en el acuerdo con Estados Unidos hay otras cosas. Por ejemplo, el tema de propiedad intelectual. Eso para ellos es muy importante. En el caso de semillas, nosotros tenemos un sistema, la ley argentina permite el uso propio gratuito, que eso hay que cambiarlo, porque tiene que haber un uso propio a título oneroso, ¿no es cierto? Que uno pague por el uso de semillas, principalmente autógamas. Pero Estados Unidos está muy inclinado con el tema de la ley de patentes, y ahí quedarían afuera un montón de autógamas. Caso trigo, cebada, poroto, garbanzo, frutícolas, hortícolas, forrajeras, y quedaría solamente a medida de la soja, porque la soja puede incurrir y alegar el tema patentes por el tema biotecnología, es el único producto, la única semilla que tiene biotecnología. Entonces hay muchas cuestiones que están en el aire y aparentemente van hacia un lugar que tenemos que estar todos despiertos, aconsejar al gobierno de qué manera negociar y que no sean cosas a las apuradas de comprarnos algo que después nos arrepentimos. Del Solar, Lula anunció hoy ahí en la reunión del G20 que el 20 de diciembre se va a firmar finalmente, llevamos unos cuantos años, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Qué puede cambiar al panorama actual tan complejo, tan complicado que usted estaba describiendo, la firma de ese acuerdo? Yo creo que cambia para bien, cambia mucho, seríamos socios, porque el acuerdo somos socios, el Mercosur, de los países de la Unión Europea, si se da, ¿no? Me cuesta creer, a mí me tocó estar en Bruselas, no sé si se acuerdan, cuando hubo la última negociación, que el canciller Faury anunció que habían cerrado el documento, que eso fue en el 2019, pasó mucho tiempo, y después empezaron todas las dilaciones, había así por haber, principalmente con Argentina, muchas dilaciones, cambio de Bolsonaro a Lula también, y la Unión Europea también tuvieron, Francia, etcétera, muchas dilaciones.
pero ser socios no permite cuestiones unilaterales de un país a otro. Nos permite ser un país serio, nos van a cambiar muchas cosas, como por ejemplo el diferencial intracadena de impuestos. Nosotros tenemos derecho de exportación que el Acuerdo Unión Europea-Mercosur contempla una baja hasta, creo que es 14 como máximo, o sea, la Unión Europea no quiere que tengamos derecho de exportación, retenciones, porque quiere tener un operador confiable, y a su vez elimina el diferencial aceitero, o sea que el aceite y la harina tengan menos derecho de exportación al biodiesel que el poroto. Así, digamos que nos arreglaría una injusticia interna que tiene Argentina, que el único que la eliminó durante 2 años fue Mauricio Macri, pero ese tipo de cosas ordenaría muchísimo la economía argentina y el comercio argentino, tiene un socio tan importante y de tan poder adquisitivo tan alto como la Unión Europea. Y entrarían infinidad de productos con arancel cero, muchas frutas, cambiarían mucho las economías regionales que entrarían con arancel cero a la Unión Europea. De Solar, muchas gracias, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ahora tengo para compartir con ustedes un informe.